México tiene muchos desafíos, pero sin duda el que está alrededor del mercado eléctrico es fundamental. Muy buenas noches, soy Darío Celis. Muy buenas noches, Darío. Amigos, quédese con nosotros. Mucha información de verdad que será de su interés. Acompáñenos. El Consejo Coordinador Empresarial calificó como positivo el plan de apoyo a la economía por 485,000 millones de pesos. La medida anunciada fue veloz y sirve para contener la recesión acelerada. En el primer semestre, el gobierno federal obtuvo 0.6% más ingresos presupuestarios. Asimismo, se registró una reducción anual del gasto público de 4.5% en términos reales. La Coparmex pide al Senado perfeccionar la reforma a la Ley Federal del Trabajo porque existen muchos vicios en los temas laborales, además de que es necesario cumplir con compromisos internacionales. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitó a demócratas aprobar el TEMEC, esto sin demoras. Después de la reforma energética, ¿qué está pasando y qué va a pasar con las subastas en materia eléctrica? Vea lo que le preparamos. La nueva regulación en materia de electricidad, establecida en la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, permitió la participación del sector privado para la realización de actividades de generación a través de fuentes renovables y no renovables y comercialización de energía eléctrica. La apertura del mercado eléctrico mexicano conllevó a la creación del mercado eléctrico mayorista, el cual es operado por el Centro Nacional de Control de Energía, donde los participantes del mercado, generadores, suministradores y usuarios calificados pueden realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos financieros de transmisión y certificados de energías limpias. No obstante, no todos los servicios requeridos para el funcionamiento del mercado eléctrico se liberalizaron. El Estado conservó la titularidad del Servicio Eléctrico Nacional, así como los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica. El sector energético es fundamental para el desarrollo de la economía y uno de los rubros estratégicos es el eléctrico. Para hablar del mercado eléctrico, justamente nos da mucho gusto recibir esta noche a José Luis Chávez. Él fue director de mercados eléctricos de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y saludos a tu amable auditorio. Buenas noches. Platícanos, José Luis, ¿cómo es que se decide generar un mercado eléctrico y qué tan disruptivo es esto respecto de lo que históricamente teníamos como esta industria? Mira, esta es una tendencia internacional que viene desde los 80s. Uno de los primeros mercados eléctricos y más importantes se dio en Inglaterra. Se ha dado gradualmente en muchos países del mundo. En España les tomó alrededor de 20 años desarrollar su mercado eléctrico. En México se intentó desde el 97, cuando Luis Telles impulsó esa reforma. También en principios de los 2000 se intentó otra reforma, se dieron pequeños avances, pero hace 4 o 5 años se dio esta reforma energética, ¿no? La idea es tener un campo abierto para que cualquier privado interesado, bajo ciertas reglas y condiciones, pueda participar en este mercado eléctrico. La idea es tener más competencia, reducir los precios, incrementar la inversión y tener mayor generación para satisfacer la demanda. Como bien dices, esto difiere mucho del modelo totalmente estatal, donde cuando tú le decías a la gente mercado eléctrico, todo el mundo pensaba en Comisión Federal de Electricidad. Incluso hoy en día, cuando hablas del sector eléctrico, todo mexicano piensa Comisión Federal de Electricidad. Eso, aún con el nuevo gobierno, no es así. Cualquier privado que siga las reglas, que consiga los permisos, que establezca ciertas inversiones, puede participar en el mercado eléctrico. Y pues la idea es tener mejores precios y mayor inversión. Esa es la idea más básica que podemos hablar. ¿Qué alternativas de inversión se tienen? ¿Cuál es el potencial que podría tener el sector eléctrico en México? Mira, el potencial depende de la demanda, como todo mercado, ¿no? La demanda energética en el país está creciendo. De hecho, ¿pero hacia autos, hacia vivienda, hacia industria? Todo, ¿hacia dónde? Hacia todo. Una parte importante va a ser la conversión energética de los combustibles fósiles hacia los eléctricos en los próximos 20 años en cuestión de los automóviles. Pero también la mayoría de las industrias en sus procesos necesitan electricidad. La industria del acero es altamente intensiva en electricidad. Las casas, los desarrollos inmobiliarios. De hecho, se pronostica que se necesitan alrededor de 70 gigas los próximos 15 años para satisfacer la demanda. Eso implica 4 gigas adicionales cada año. En términos monetarios, son alrededor de $15,000 millones que se tienen que invertir. Es demasiado dinero
Y en términos de presupuesto gubernamental, si solamente lo hace el Estado no tiene los recursos para ello sin que incremente una carga de deuda para la economía. ¿Qué implicaría en términos de infraestructura poder generar 1 giga anual, como dices? Pues mira, por ejemplo, depende de la tecnología que uses, ¿no? En muchos lugares se decide utilizar tecnología con base en gas, poner una planta de generación de 1 gigawatt, que implica un proyecto, realizar un proyecto, planear un proyecto por 2 años, 3 años, después construirlo por otros 4 años hasta que se llega a eso, ¿no? Es demasiado dinero, pero no solo es el dinero, sino también es el esfuerzo de todo el project finance, de los permisos que se necesitan, de conseguir el gas, si lo haces con base a gas. ¿Por qué? Porque si utilizas una energía renovable, esta energía es más intermitente. Eso te ayuda a incrementar la oferta de energía eléctrica. Pero si necesitas grandes cantidades en este momento, necesitas tecnologías basadas que no sean tan dañinas para el medio ambiente como el gas natural, ¿no? José Luis, si bien dices que esto ha venido y bueno, se habían hecho intentos y ahora ya, bueno, después de la reforma energética esto se abre, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Por qué no ha terminado de detonar como se esperaría de frente a la demanda que tenemos en los próximos años? Pues mira, falta certidumbre y cumplimiento de la ley. No en este gobierno, desde el anterior. Obviamente cuando inicias un mercado regulado como el sector eléctrico, tienes que establecer todas las reglas, los manuales, las normas que le permitan al privado tener certidumbre para invertir en este mercado. Si tú como privado no tienes certidumbre en este mercado, pues no vas a poner tu dinero ahí, ¿no? Si vas a creer que una inversión de 20 años puede cambiar en el futuro, no vas a poner ese dinero, ¿no? Entonces, lo que hace falta es desarrollar más, porque muchas de las reglas que se empezaron a hacer hace 4 años no están terminadas. Muchas de las reglas que se tienen que mejorar se tienen que volver a analizar. Más en esta coyuntura actual que hay un nuevo gobierno que tiene una tendencia de economía mixta. Eso es correcto. Muchos gobiernos, incluso desarrollados, tienen una economía mixta. Tienen que voltear hacia las reglas y revisar si esas reglas están todavía desarrolladas o finalizadas y si dan certidumbre, no solo a los privados externos o internacionales, también a CFE como agente privado que participa en el sector eléctrico. A propósito de iniciativa privada, en los últimos años, ¿qué tanto se ha madurado justamente el mercado eléctrico? ¿Cuántas inversiones ha captado México? ¿Qué apetito hay en el extranjero respecto de estos proyectos? Pues mira, la mayor parte del apetito se dio en lo que se conoce como subastas eléctricas de largo plazo, que se suspendieron debido a política energética del nuevo gobierno. Ahí se dieron las mayores inversiones porque se veía como una venta de energía segura hacia CFE por 20 años, por un periodo largo de tiempo. Muchas empresas internacionales estaban interesadas en vender la CFE esa gran cantidad de energía. Otra de las grandes inversiones que se ha empezado a dar es en generación. Hay pequeños proyectos, pequeños comparados con los proyectos gigantes de miles de millones de dólares, pero proyectos de 10, 20, 30 millones de dólares que se han empezado a gestar, sobre todo en energías renovables. Esto en el lado de la oferta. En el lado de la demanda, en el mercado eléctrico hay una figura que se llama suministrador. El suministrador es el que te vende a ti, a los comercios, a las industrias, el que te hace tu recibo, el que te dice cuánto tienes que pagar. Esos también hay alrededor de 46, si recuerdo muy bien, permisos. Muchos de ellos no están funcionando justamente porque tienen que competir contra la tarifa de CFE, que está muy subsidiada, pues no pueden competir, ¿no? Y muchos de ellos también han tratado de entrar de forma no planeada, de forma muy riesgosa, y no se ha desarrollado bien este mercado, ¿no? El mercado que más la parte que más se ha desarrollado en este mercado eléctrico es la parte de la oferta. José Luis, hablabas de que todavía se requieren revisar muchas estructuras. ¿De quién es la responsabilidad? ¿El Congreso? O sea, en este sentido, ¿tendría que entrar el Congreso a revisar? ¿Especialistas? ¿La misma dependencia? No, la responsabilidad es bajo ley, es de la Comisión Reguladora de Energía. Ellos son los que tienen que desarrollar las leyes. ¿Las reglas? Perdón, y modificarlas. Eso es sobre todo muy importante. Cuando tú desarrollas un nuevo mercado regulado, telecomunicaciones, electricidad, petróleo, tienes que revisar las reglas, cómo se van ajustando al desarrollo de tu mercado. Esa es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía. Hay otra institución de gobierno que se llama Centro Nacional de Control de Energía. Ellos a veces se confunden el sector que ellos tienen que poner las reglas. No, ellos son solo los operadores, los que ven cómo se da el flujo de energía eléctrica en el sistema. Esa es una entidad de gobierno. Pero la responsabilidad principal, contestando a tu pregunta, recae en la Comisión Reguladora de Energía. Decías hace un momento que las subastas eléctricas y todo este concepto alrededor del mercado eléctrico abierto coexiste perfectamente en una economía mixta. Exacto. Nosotros estamos bajo una economía mixta actualmente. El régimen de la Cuarta Transformación favorece y privilegia mucho al Estado, pero también requiere del concierto y la participación de la iniciativa privada. O sea, no está peleada una cosa con la otra.
Es correcto. De hecho, incluso eso es lo que ha ayudado en muchos países que se desarrolla un mercado regulado. Cuando hablamos de un mercado que no es regulado, que un privado puede entrar y hacer lo que quiera, pues se entiende que igual la participación del gobierno no es tan deseada. Pero un mercado regulado donde requiere grandes inversiones, donde a veces muchas inversiones dependen de tener una conciliación con la sociedad, con los pueblos, donde vas a poner un ducto, un cable, es muy beneficioso tener esta economía mixta, ¿no? Y por otra parte, también para el gobierno, pues las grandes cantidades de dinero, de inversión, pues sería muy oneroso ponerlas en deuda pública, ¿no? Entonces, es muy benéfico que se dé esta colaboración. Evidentemente lleva su tiempo para que los nuevos actores en CFE entiendan bien cómo se puede dar esta relación, porque si no se da esta relación de forma sana y benéfica para ambos desde un principio, se pueden tener controversias como las que se han llegado a tener en algunos otros aspectos energéticos, ¿no? ¿Qué tiempo, qué plazos tenemos? ¿Tenemos plazos o es una industria que va caminando y va caminando correctamente? Tenemos plazos que se están acortando, sobre todo por el cambio energético en el mundo. Como te mencionaba, los vehículos ahorita no se ve, pero en los próximos 15, 20 años muchos países ya están planeando que todo su parque vehicular sea eléctrico. También el crecimiento de la demanda es algo que se tiene que atender, porque si se suspenden las inversiones en las redes de transmisión, distribución, si no se dan las inversiones en la generación, pues no vas a satisfacer la demanda y puede empezar a haber problemas en todo este sistema, ¿no?, que afectan a la economía. Además, siempre se pone como ejemplo en este proceso de transición de energías fósiles a renovables a la industria automotriz, pero ¿qué otros sectores industriales o actividades de la población pueden beneficiarse de esta transición? Pues mira, industriales importantes en México, pues todo el sector minero es muy intensivo en electricidad. Si la electricidad es más barata, pues todo tu proceso se abarata. También en México se ha desarrollado mucho el sector aeroespacial en algunas regiones. Este es otro sector que también es intensivo en electricidad para sus procesos. Y más allá de estos sectores intensivos en electricidad, pues en términos económicos, si para un comercio es más barato, si para un hotel es más barata la energía, no subsidiada, porque tú la puedes hacer artificialmente más barata subsidiándola, pero si es más barata porque el costo de producir es más barato, todo su costo de producción se va a reducir. Eso te hace más competitivo. Pues José Luis Chávez, exdirector de Mercados Eléctricos de la Comisión Reguladora de Energía, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a su amable auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues ciertamente el gobierno requiere necesariamente del apoyo de los inversionistas de la iniciativa privada. Son cuantiosos los recursos que se requieren y no se tienen. Así es, ojalá que se haga una mancuerna que vaya, que es necesario. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Darío. Muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Les esperamos el próximo miércoles, 11:15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.